con la doctora Diana Velasco. Ella trabaja en el campo hospitalario y nos va a contar un poco cómo es el proceso de evaluación en su campo. Ok, perfecto. Bueno, desde el contexto, desde el contexto hospitalario, cuando nosotros hacemos procesos psicológicos, ya sea apuntándole a psicología clínica o psicología de la salud, tenemos que tener siempre muy en cuenta el contexto en el que está el paciente. Es decir, que la evaluación se centra en, por ejemplo, determinar una afectación psicológica a partir de una enfermedad médica o a partir de una hospitalización en la unidad de salud mental. ¿Eso en qué consiste? En que nosotros debemos hacer una evaluación igual de rigurosa como si estuviéramos en consulta particular. Digamos que lo primero es establecer las características del contexto terapéutico, explicarle muy bien a los consultantes en qué consiste nuestra atención, explicar también los principios de confidencialidad, mostrar cuál es el alcance que puede tener el proceso y qué es lo que hacemos nosotros y cuáles son las herramientas con las que nosotros podemos ayudar. A partir de eso nosotros recibimos un motivo de consulta o una queja puntual en la que el paciente nos está mostrando qué quiere trabajar. ¿Qué pasa? Que en el contexto hospitalario a veces la queja o el motivo de consulta no es directo, sino que llega a partir de, no sé, una remisión del médico tratante que ha identificado una serie de cosas en las que nosotros podríamos ayudar. Pero con todo y eso es importante que nosotros especifiquemos con el paciente cuáles son las razones por las que él creería pertinente nuestra atención. Entonces, a partir de que nosotros tenemos un motivo de consulta, nosotros empezamos a organizar de qué componentes tendrá que constar nuestra evaluación, cuáles son las estrategias por las cuales nosotros vamos a utilizar. Entonces, lo primero es recolectar información suficiente, la forma en la que se manifiesta, en los contextos en los que ocurre. Como estamos hablando de un contexto hospitalario, también tenemos que tener en cuenta todos los antecedentes médicos y las razones por las que la persona está acudiendo a la consulta en el hospital. Tenemos que preguntar también si hay consumo de sustancias psicoactivas, cuáles son los hábitos de vida de la persona, cuáles son sus rutinas, en qué invierte su tiempo libre. O sea, tenemos que tener toda la información posible, lo más detallada, para que nos permita darnos cuenta cómo es que esta persona está asumiendo su vida. Okay. Y esa recolección de datos, de información, se da a través de... Entonces, las estrategias que nosotros podemos utilizar para recolectar los datos son varias. El contexto, digamos, hospitalario nos reduce un poco, por ejemplo, en cuanto a la aplicación de pruebas, aunque depende del hospital, pues digamos que se han abierto más posibilidades, pero generalmente nosotros lo hacemos a través de la entrevista, ¿sí? Puede ser entrevista estructurada, semiestructurada o abierta, un poco también eso depende de la experiencia que nosotros tengamos en el acercamiento de este tipo de pacientes. También podemos utilizar la información de terceros. Entonces, si es un paciente hospitalizado, nosotros podemos revisar los reportes de enfermería o podemos acceder al médico para que nos cuente un poco, pues, de qué se trata la condición del paciente. También podemos vincular a los familiares. Muchas veces los pacientes hospitalizados cuentan con un cuidador que está pendiente de su salud, entonces también podemos acceder a información por parte de ellos. Podemos utilizar registros. En algunas ocasiones también, cuando son niños, podemos utilizar el juego como medida o como estrategia para evaluar lo que estamos interesados en conocer. Cuestionarios, autorreportes, también autorregistros. El contexto del hospital, digamos que es un contexto muy controlado, entonces nos permite acceder a medidas, por ejemplo, fisiológicas, que en el contexto, por ejemplo, del consultorio no lo tendríamos posibilitado. Esas son cosas. A partir de que se ha obtenido la información, que sí, ¿cuál es el paso siguiente? Entonces, nosotros tenemos que mirar, como les decía, estamos hablando de un hospital, aunque a veces es posible tener a un paciente durante mucho tiempo en el hospital cuando tienen hospitalizaciones prolongadas o su enfermedad es crónica, podemos tener acceso a ellos, pero generalmente nos toca pensar en intervenciones rápidas. Por ser intervenciones rápidas no quiere decir que no evaluemos suficiente. ¿Eso qué implica? Que cuando nosotros tengamos toda la información del paciente, vamos a empezar a plantearnos hipótesis y a partir de las hipótesis a diseñar un plan de intervención, ¿sí? El plan de intervención obviamente debe dar respuesta a la problemática del paciente, que muchas veces es distinta al motivo de consulta que ellos nos han planteado. ¿Por qué? Porque nosotros en el proceso de evaluación nos podemos dar cuenta que esa queja puntual está relacionada a muchas otras cosas y que si nosotros intervenimos sobre esas otras cosas, vamos a lograr una mejoría en esa queja puntual que nos presenta el paciente. Entonces, a partir de nosotros tener claro las hipótesis, digamos que vamos que ya hemos contrastado con el proceso de evaluación,
nosotros diseñamos nuestro plan de intervención y lo ponemos en práctica. Ok, pero ese plan de intervención siempre se centra en el paciente o también, digamos, puede trabajar en aspectos como periféricos Sí, puede al trabajar paciente como tal. en aspectos periféricos, como tú dices. Como les digo, podemos incluir a la familia. Muchas veces cuando necesitamos que nuestro paciente, a partir de eso, hacemos procesos de psicoeducación, cuando ya el paciente ha recibido un diagnóstico y tiene que ajustarse a condiciones específicas, entonces también esa información hay que trasladarla a la familia. Muchas veces no solamente la familia nuclear, sino la pareja, o muchas veces nosotros recibimos en los hospitales pacientes que están institucionalizados, entonces hay que compartirle la información, obviamente guardando siempre el secreto profesional, pero a las personas que se hacen cargo de ese paciente. ¿Sí? Si es un paciente, por ejemplo, de adulto mayor que está en una institución, entonces los cuidadores van a tener que ayudarnos en ese proceso, digamos, de mejoría de la enfermedad. Nuestro trabajo en los hospitales siempre es interdisciplinar. Entonces, muchas veces la intervención no viene solamente desde psicología, sino que se establece una intervención que implica como varios componentes desde otras disciplinas para potenciar el bienestar del paciente. Ok, ¿y cuáles serían esas disciplinas? Bueno, entonces como disciplinas, pues siempre, digamos que a la cabeza el médico tratante. Muchas veces nos encontramos con que los pacientes están bajo el cuidado del médico tratante general, pero también de los especialistas. Entonces, por ejemplo, en una unidad de salud mental estarían los psiquiatras o en una unidad renal, o sea, dependiendo de la patología o de la situación por la que consume el paciente, tendrá un médico, digamos, a la cabeza. Las enfermeras son de gran ayuda para nosotros porque nos permiten generar estructuras de cuidado para el paciente, nos dan cuenta de cómo está el estado del paciente, nos ayudan a muchas veces a implementar algunas de las estrategias que nosotros definimos antes. También podemos contar con fisioterapeutas, con fonoaudiólogos, con terapeutas respiratorios. Un poco depende de las características del paciente, se organiza un equipo interdisciplinar que pueda ayudar a su evolución positiva. Diego, ¿cómo estás? Mucho gusto, me presento. Mi nombre es Diana Velasco, yo soy psicóloga, y bueno, vengo a visitar. ¿Cómo te has sentido en este cuarto? ¿Sí te vienes en un buen lugar? No, me he sentido muy bien, me he sentido muy solo en este hospital. Cuéntame tú por qué estás hospitalizado. Me diagnosticaron cáncer en los pulmones. ¿Hace Me están cuánto haciendo tiempo? las quimioterapias. Ok, ¿y hace más o menos cuánto tiempo estás con este diagnóstico? Más o menos hace como 2 meses. Hace 2 meses, o sea que yo podría pensar que estás en tu segundo ciclo de quimioterapia. Sí, estoy en mi segundo ciclo. Ok, ¿y cómo han sido esos ciclos? Ha sido muy duro porque no cuento como con el apoyo de mi familia. Ok, ¿estás acá solo y no me han venido a visitar? No, hasta el momento no. Diego, mira, yo vengo ofreciéndote, digamos que mi servicio, la idea es que durante el tiempo que estés hospitalizado cuentes con este apoyo y que si, Todas las enfermeras, todas sí. ok, tú por fuera del hospital, ¿con quién vives? No, yo vivo solo porque como te digo, no cuento como con el apoyo de mi familia. Okay. Sí, digamos que la razón por la que yo estoy acá, además de ofrecer mis servicios, porque estoy hablando con algunas de las enfermeras y me comentan que efectivamente te han visto triste, te han visto solo. Necesitamos de alguna manera lograr que te sientas mejor. ¿Por qué? Porque tu estado de ánimo claramente va a influir en la forma en la que se desarrolla el tratamiento. Ahorita vas a estar otra vez en quimioterapia, entiendo que no te lo han puesto todavía, sino que son en las No, próximas todavía horas. no. Entonces necesitamos de alguna manera como subir el estado de ánimo porque eso va a ayudar a que la recuperación de la quimioterapia sea mucho mejor. Es decir, que no tenga tan duros esos efectos secundarios que probablemente ya has experimentado. La idea es que de alguna manera nos podamos suplir. Esto es un proceso. Nada de lo que hablamos tú y yo va a salir de estos espacios, puedes contar con la absoluta confianza. No, pues estuve viajando un tiempo con un compañero de la universidad, pero ahorita con él, pues estoy en el hospital. Tu familia vive en Bogotá. No, mi familia ahorita está fuera del país. Okay. ¿Y no has pensado en la posibilidad de contactarte con ellos o hay alguna posibilidad de nosotros nos contactamos desde acá? No, pero nosotros tenemos relaciones muy conflictivas, no creo que Y para ti sería bueno que vinieran, no es mucho. sería bueno, pero no creo que venga. Bueno, eso puede ser una idea que dejemos en remojo y vamos explorando poco a poco. Tu compañero con el que vivías, ¿qué tan cercano a la relación? Somos muy buenos amigos, somos muy amigos. Y él no ha venido a visita a pensar en eso. Vino la semana pasada, pero sí. Te hago una pregunta.
quién te gustaría que viniera a visitar? De pronto mi mamá. Vamos a hacer un poco para mirar la dieta que te mandaron, porque de todas maneras es bueno un poco más, digamos, ligero y saludable mientras el proceso de quimioterapia. ¿Qué te gustaría que pudiéramos hacer en este espacio para mejorar tu estado de ánimo? ¿Qué cosas te gustan? ¿Te gusta ver televisión, por ejemplo? No mucho, No no mucho. mucho, me gusta la ¿Las televisión. películas te gustan? ¿No tanto la Las televisión? películas sí, Ok. me gusta Si mucho el yo cine. lograra que de alguna manera trajéramos un DVD a tu habitación, ¿te gustaría? Sería bueno un ¿Qué pequeño tipo de sí, películas te gustan? películas de ficción. Ok, bueno, ahorita, digamos, la próxima vez que nos veamos podremos hacer una lista para que llegues con su guía. ¿Te Listo, parece? sí. ¿Qué más te gustaría que pudiéramos, qué crees que podríamos hacer ¿En qué sentido? para organizar acá el cuarto? Entonces, por ejemplo, se me ocurre, ¿te gustan los juegos de mesa? Fácil. Como te digo, yo entiendo que no es fácil, entiendo que estar enfermo y además estar solo son como dos variables que se enfrentan y que mejoran la situación. Pero acá puedes sentirte apoyado, nosotros somos un equipo que va a estar todo el tiempo a tu disposición. Es muy importante que nos hagas saber cualquier cambio o que nos hagas saber si te estás sintiendo mejor o peor. Es normal que en los próximos días te sientas un poquito peor por los mismos efectos de la quimioterapia, pero con el paso del tiempo verás que tú mismo te puedas ir como adaptando a este proceso que no va a ser cortico, ¿no? Entonces nosotros buscar la forma de paliarlo y de hacerlo más vivible para ti. ¿Te Sí. parece? Bueno, ¿hay algo que pueda hacer por ti en este momento puntual? No, en este momento no tengo nada. Ok, ¿te parecería bien si yo pasara, no sé, todos los días en las horas de la mañana a visitarte para que planeáramos diferentes estrategias? Sí, sería chévere. Listo, bien, súper, me encantó conocerte y ojalá